Pastor Félix, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi hermano? Estamos muy bien, pastor, gracias a Dios, y bienvenido a tu programa. No nos vemos, pero sí nos escuchamos. Y el día de hoy me gustaría darle una connotación muy importante, muy especial a nuestro programa, porque hoy vamos a hablar un poco de conociendo a nuestros pastores. Por eso tenemos el día de hoy a nuestro pastor Félix Zamora en línea, y él nos podrá dar a conocer un poco acerca de su vida, de su trayectoria como pastor, y a darnos a conocer un poco acerca de todo lo que ha hecho durante tantos años en la Iglesia Nacional, en la Iglesia Luterana en Venezuela. Bienvenido, pastor. Muy bien, buenos días para todos ustedes, los que están escuchando este hermoso programa. Bueno, yo soy el pastor Félix Zamora, soy de la zona de Oriente, específicamente tengo mi residencia en Maturín, pero la iglesia a la cual yo pastoreo se encuentra en un poblado cercano al penal de la región de Oriente. Tengo ya 6 años como pastor allí, pero ordenado tengo 6. Antes estuve en una misión de la iglesia Cristo Rey, misión Siloé, casa de oración, y por motivos de salud tuve que desprenderme un tiempo de la obra, pero luego el Señor me llamó para este trabajo allá en La Pica, continuando el trabajo de otros pastores que estuvieron allí, como el pastor Egal Poito, el pastor Egal Rojas, entre otros tantos. Así que me corresponde allí. Comencé con una congregación de aproximadamente 12 personas, y a lo largo de estos años que hemos trabajado allí en la obra, ya vamos por 35 miembros ya confirmados entre las visitas que hago, rescatando a miembros que estaban totalmente alejados de la iglesia y se han incorporado gracias a que le hemos llevado la palabra de Dios, hemos hablado con ellos, los hemos invitado a la iglesia, hemos realizado actividades sociales, pero más que todo hemos invitado al culto, a la iglesia, al servicio cada domingo para recibir de allí el aprendizaje o experiencia o el encuentro con Dios cada domingo. Es una experiencia muy bonita que tengo en estos momentos en la iglesia Cristo Vencedor. Antiguamente se llamaba el Calvario. Y bueno, entonces ahora estoy allí, una iglesia que tiene ya 52 años de fundada. Y es un orgullo, porque hago el énfasis porque allí fue donde yo comencé hace 36 años. Mi primer contacto fue en esa iglesia. Qué bueno. Con la ayuda, con el apoyo de los misioneros, en este caso el pastor Enrique Witty y el pastor Cosquer, que fue mi líder, es mi padre espiritual y es una persona que aprecio mucho. Y allí comenzó mi carrera en la vida. Comencé trabajando con los jóvenes, y recuerdo exactamente el día que llegué allí, un 24 de octubre del año 82, y me recibieron un grupo de jóvenes, inmensa cantidad de jóvenes que habían allí. Casi 60 jóvenes se reunían en ese grupo, en esa iglesia. Y bueno, por supuesto, recuerdo también la primera experiencia cuando di mi primer estudio, guiado por el hermano Marcos, que es un devocional, pues prácticamente, pero él me apoyó 100% en todas las actividades que yo realizaba. Así que agradezco mucho a los misioneros que estuvieron con nosotros para esos años 80, 90, que dieron gran apoyo a las iglesias luteranas, sobre todo en la zona oriente guayana, que era donde más ellos trabajaban, no por ser especial, sino porque era una zona muy dinámica en cuanto a la palabra de Dios. Y si hablamos de jóvenes, eran muy motivadores. Eso dio pie a que muchos jóvenes hoy en día de ese grupo, de esa generación, creo que llevamos por la 5ª generación de jóvenes después de que yo me inicié allí. Entre esas está mi hija, que hoy en día es líder juvenil, y me recuerda mucho. Ya algunos de ellos se mantuvieron en los caminos, algunos están, por ejemplo, el pastor Raimundo es uno de esos pastores que pertenecen a esa generación, el pastor Elías Lozano, a quien conozco, el pastor ya fallecido Luis Coronado, está en la gloria de Dios, disfrutando
de esas mansiones celestiales, ese fue otro pastor que fue parte de esa generación de pastores que fuimos jóvenes. Algunos fueron llamados pastores muy temprano, como el pastor Elías y el pastor Luis Coronado, y otros posteriormente. No había en mis planes en ningún momento ser pastor. Yo soy un profesor egresado del Instituto Pedagógico de Maturín, ya estoy jubilado, y mi intención siempre era enseñar y trabajar siempre con el área juvenil. Pero bueno, Dios es el que decide la obra, Dios es el que decide quién llama a sus hijos, y aquí estoy. Ya me habían llamado 3 veces, decía no por los estudios, decía no porque tenía otros proyectos. Disculpa, aló. Aquí estoy. Ok, me habías dicho que te habían llamado y quedaste allí y se entrecortó. Me habían llamado 3 veces para ser pastor. Una fue en Barquisimeto, la otra fue en Maracay, y esta tercera que fue en Cristo Vencedor. Porque la misión era que yo era líder, era diácono, y en aquel entonces se le decía diácono pastoral. Pero como vieron que estaba haciendo el oficio pastoral, ahí fue donde me hicieron el llamado a ser ordenado. Lo acepté en el nombre de Dios, con la guía del pastor Adrián, el pastor Teodoro Craig, que fue otro que me motivó a que fuese ordenado. Y bueno, lo pusimos en oración, mi familia y yo, y así cumplimos. Pero cuando me hicieron el llamado, ese segundo llamado en Maracay, ya ellos estaban decididos que yo era el pastor. Y yo decía, pero hay tantos pastores que hay, estudiantes, ¿por qué me escogen a mí? Es Dios el que decide. Claro. Pero circunstancias fuertes de salud y de trabajo me lo impidieron. Y bueno, y luego me llaman para Cristo Vencedor, porque el pastor Edgar tuvo que ausentarse por problemas personales. Y bueno, entonces allí estoy trabajando muy contento, me siento muy feliz. Y de verdad estamos haciendo un gran trabajo en la zona. Qué bueno. El trabajo del pastor, predicar y administrar los sacramentos. También hay el trabajo de trabajar con las ovejas, de visitarlas, de atender a los enfermos, de llevarle comida al que no la tiene, de visitar, hasta he tenido la oportunidad de visitar algunos en el penal, algunos reos que están allí, que son familiares de los miembros de la iglesia. Me ha tocado circunstancias difíciles y me siento ahorita muy orgulloso. En los actuales momentos como no estudié mucho teología para mis tiempos de juventud, ahora lo estoy haciendo. Estoy en el programa de FPH del Instituto Teológico del Seminario Concordia. Y bueno, eso lleva tiempo, lo hago por residencia aquí, en mi casa, pues en mi casa, mejor dicho. Y lo hago una vez a la semana, estudiamos. Y bueno, no es fácil, ¿no? Porque como están ahorita las líneas y eso, a veces la señal no la tengo. Claro. Pero hago el esfuerzo grande por prepararme, porque seguro. Es importante prepararse. Sí, pastor. También, bueno, ya nos ha contado un poco acerca de su trayectoria como pastor y realmente es motivador, ¿no? Escuchar de parte de usted todo el trabajo que ha venido haciendo, de una forma de testimonio, pues, de lo que Dios le ha permitido hacer como pastor en la Iglesia Luterana en Venezuela. Sé que a nivel nacional usted ha dado pues el apoyo a la ILB en muchas circunstancias. Háblenos un poco también acerca del apoyo pues que usted ha brindado a la ILB, a la Iglesia Luterana en Venezuela, y del trabajo que ha logrado tener para la Iglesia Nacional. Bueno, desde mis inicios como miembro, como laico de la Iglesia, he tenido oportunidades de trabajar con la ILB a través del Comité Nacional Juvenil. Siempre fundamos ese comité, un grupo de jóvenes conjuntamente con el hermano Marcos, y creamos esa con los encuentros nacionales, pero decidimos darle una fuerza, un nombre, una función, un brazo hacia la iglesia, y comenzamos con el Comité Nacional Juvenil, que por muchos años fue un organismo fuerte que trabajaba en pro de la juventud. Vamos a detenernos un momento allí porque estoy
visualizando o estoy dándome cuenta que está usted haciendo mucha énfasis en cuanto a los jóvenes, en cuanto al Comité Juvenil a nivel nacional. Vamos a hacer un poco de énfasis allí en cuanto a ese trabajo que usted vino haciendo durante tantos años. Haga por favor, o háganos a todos nosotros acá en No Nos Vemos, pero sí nos escuchamos, transmitiendo en vivo con el pastor Félix Zamora, acerca de los jóvenes a nivel nacional. ¿Cómo inició el Comité Juvenil acá en Venezuela? El Comité Nacional Juvenil comenzó en los años 1980, con la dirección o organización del hermano Marcus Kempf, de crear, la intención era de crear una actividad para los jóvenes, porque los jóvenes tienden a ser muy dinámicos, tienen muchas necesidades, muchas inquietudes, y el mundo da muchas respuestas. Y qué mejor respuesta para nosotros encaminar a nuestra juventud a través de la palabra de Dios. Y comenzó esa idea. Yo todavía no era miembro de la iglesia. Para el año 83 fue que yo me incorporé a partir del cuarto encuentro juvenil, y fue para mí una experiencia muy grata, porque siendo un joven nuevo me permitieron estar en la organización del comité del encuentro juvenil. Luego, a partir de 85, 86, fue que se decide organizar el comité juvenil. Esa institución que iba a abrazar todas las actividades a nivel juvenil. Y creamos los encuentros nacionales y los encuentros regionales. Y creamos otras actividades de tipo musical, conciertos, actividades deportivas, disciplinas deportivas a nivel nacional. Y creamos un proyecto, el proyecto Timoteo, también, que consistía en hacer actividades de ayuda de los jóvenes hacia el prójimo, en este caso aquellas personas que están en caso de necesidad, como los ancianos, como los enfermos, ir a visitar a su casa, tenderle una mano, pintarle la casa, barrerle la casa, acomodársela, hacer la comida. Esos eran parte de los proyectos Timoteo que en algunas partes se dio, en otras no, pero esa en inicio esa fue la idea. Luego el comité, la actividad magna era los encuentros nacionales, y luego tuvimos algunas que otras participaciones en encuentros internacionales juveniles, como los encuentros internacionales de Estados Unidos y encuentros internacionales de Europa, pero más que todos los de Estados Unidos, donde había 400, 4.000 y pico de jóvenes reunidos. Y bueno, entonces enviamos una delegación nuestra que representaba a Venezuela, a la iglesia luterana en ese entonces. Pero más que todo, mi trabajo fue a nivel de todos los encuentros nacionales. Yo, aún pasado mi tiempo de joven, yo decidí seguir trabajando con los jóvenes porque aprecio mucho ese trabajo. Tengo en cuenta, hoy en día lamento. Tengo en cuenta que ha sido, actualmente es asesor juvenil a nivel nacional, o algo así. No, soy el pastor asesor ahorita en estos momentos. Okay. Sí, y eso lo hago porque, me gusta, pero lamento mucho. Le estaba hablando con el pastor Eduardo Flores, presidente de la Iglesia Luterana de Venezuela. Se lo dije en la plenaria pasada ya en Caracas, qué pasa con los encuentros juveniles. Vamos a trabajar, vamos a llamar a un coordinador, vamos a elegirlo. No había candidato, honestamente. Y le dije, ve, aquí están personas que están ahorita, fueron coordinadores, como Joana Fondaci, como el bispo, como el pastor, representantes del comité. Pero anteriormente habían otros que habían trabajado. La primera dama que recuerdo que fue la hermana Damaris Ruiz, ¿qué se llama? Sí, Damaris Ruiz. Ella fue la primera coordinadora, la primera dama, pues coordinadora del comité juvenil. Pero muchos han pasado. Y cosa curiosa, te lo voy a comentar a ti. Trabajé siempre con el comité juvenil, pero nunca fui coordinador general. Ah, caramba. Para que tú veas cómo son las cosas. Ajá. No, nunca fui coordinador general.
siempre apoyaba a los grupos. Okay. Siempre era o el asesor juvenil o el pastor, ahora el pastor, pero nunca fui coordinador, cosa curiosa, ¿no? Sí. Pero nunca me he sentido muy identificado. Eso me ha permitido mucho trabajar con ellos, conocer sus inquietudes, animarlos, motivarlos. Muchos de ellos hoy en día son líderes, como el caso que los estoy nombrando ahorita, como el caso del hermano Flores, que fue un coordinador juvenil, fue un joven que llegó pequeño a la iglesia y ahorita mayoría de ellos son líderes. Yo les digo, gracias a Dios que había ese grupo, porque algunos reconocen que fueron animados a través también, Dios los animó a través del comité juvenil, aparte de que lo hacían también en sus iglesias. Y hoy en día muchos me llaman, pastor, ¿qué pasó con los encuentros? Y yo, bueno, por ahora, nada. Eso fue antes de la pandemia. Okay. Y bueno, entonces cuando nos reunimos hablamos de hacer eso. Todavía yo organizo actividades en Apica, yo organizo actividades con mis jóvenes allá, mis retiros, mis reuniones, qué bueno. Unas cosas excelentes que hacían en los encuentros eran las obras de teatro, claro. Magnífico. Sí. Guayana era una de las mejores grupos teatrales que teníamos, era la de Guayana. Sí. Me acuerdo siempre. Y musicalmente siempre me acuerdo de la gente de Puerto Ordaz, que hacían excelentes grupos musicales. Y bueno, de cualquier manera u otra manera siempre hacíamos algo, los concursos bíblicos, jamás me olvido de esos concursos bíblicos. Eran polémicos, porque sí. Todo el mundo quería ganar. Claro. Bueno, y ese fue mi lado fuerte dentro de mi trayectoria dentro de la Iglesia Luterana de Venezuela. Hoy en día trabajo como director del Consejo Educativo, y me honra mi trabajo, soy docente, tengo un magíster en gerencia educacional y lo trabajo para la iglesia específicamente. ¿Bien? Sí. Pastor, ¿Alguna otra pregunta? una anécdota siguiendo la línea de los encuentros nacionales y regionales, una anécdota en específico, un encuentro en específico, algo que sucedió en ese encuentro que usted le marcó, que usted lo recuerda todavía. Cuéntenos acerca de un poco de ese momento, de esa experiencia que usted vivió acompañando pues a los jóvenes de las iglesias a nivel nacional. Bueno, son muchísimas las anécdotas que yo tengo de los encuentros nacionales, pero siempre me recuerdo que quizás es un poquito significativo, muy significativo para mí, pues, porque éramos un grupo de casi 10 jóvenes líderes que trabajamos a nivel nacional. Y recuerdo una anécdota que subimos antes de los encuentros, siempre hacíamos lo que llaman talleres de líderes. Sí. El hermano Marcos sí dictaba, o el hermano Miguel Tani, o cualquier otro misionero dictaba un taller para líderes, para jóvenes que aspiraban a ser líderes. Y recuerdo que en esa oportunidad fueron 2 jóvenes, no voy a decir sus nombres para respetar su integridad, pero uno de ellos fueron y ellos pensaban que ellos iban a partir de ese momento, iban a ser líderes desde el punto de vista que ellos iban a comenzar a mandar a jóvenes, que los jóvenes le iban a obedecer y todo eso. Y recuerdo que uno de ellos dijo, bueno, Marco, ya terminamos el taller, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya comienzo a mandar jóvenes. Y Marco le dijo, bueno, sí, como ya vamos a comenzar a acomodar las instalaciones para recibir a los jóvenes, Marco le dijo, sí, toma, y le dio una escoba, comienza a mandar esa escoba, y dé la escoba a todo el sitio. Pero pastor, yo fue a ser líder. Bueno, el líder comienza por allí a servir, no a ser servido. Así que comienza a trabajar por allí. Y esa fue experiencia muy bonita porque todos hacíamos cualquier cosa. A veces estábamos allá en San Antonio, nos trepábamos esos andamios altísimos para acomodar las banderas, porque eso es algo muy, muy típico de los encuentros, las banderas de los encuentros. Y adornábamos todo eso bien bonito. Y mi anécdota más bonita era que yo iba a esos encuentros y me olvidaba totalmente del mundo. Yeah. Me centraba en eso. Qué bueno que no había celular. Qué bueno que no había teléfono. Cosa que interrumpe
ha interrumpido, bueno, los últimos momentos de los encuentros, el teléfono, el Instagram, el Facebook y todo eso, bueno, ha arropado lamentablemente esta situación. He sabido de líderes que han tenido que buscar una cestita para colocar los teléfonos allí para que los muchachos puedan concentrarse en las actividades, ¿no? Y realmente es una experiencia en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando no había ningún tipo de medios de comunicación y realmente nos concentrábamos. Digo concentrábamos porque fui parte de muchos encuentros y nos concentrábamos totalmente de esas experiencias que ustedes como líderes organizaban para nosotros. Sí, y ese es el detalle. Fue una época para mí, lo que llamo yo, la época de oro de los encuentros nacionales, porque en verdad jóvenes llegaban allí y la dinámica era tan grande, porque no era solamente estudiar, había juegos, había dinámicas y había tiempo para conversar y para conocerse y para hacer nuevas amistades. Sí. Yo hice un gran amigo allí que conocí hasta ahorita en Ciudad Bolívar, no sé, hermano Andrés Barruet, se llamaba antes Andrés Centeno, lo conocíamos así. También un hijo de Marcos, Marcos educó espiritualmente, y entonces allí nos conocimos y todavía somos grandes, bueno, de hecho somos compadres, hasta somos compadres. Okay. Entonces, eso es la experiencia de los encuentros nacionales, vivida, y cada joven que va, vive su propia experiencia. En los últimos encuentros que tuvimos allí en Guayana, recuerdo mucho que le pregunté a algunos jóvenes, ¿cómo te sientes? Me dijo, pastor, como que en mi vida esto no lo había concebido, me siento feliz. Uno de los encuentros donde tú estuviste coordinando allí con la hermana Joana, y ellos se sintieron muy felices porque tuvieron su encuentro también con Dios muy particular, muy especial. Yo creo que esas actividades hacen falta y deberíamos, una vez pase esta pandemia, Dios mediante, y logramos así que sea su voluntad, para que podamos nuevamente retomar ese trabajo, o que surja un joven líder y que tenga esa responsabilidad. Tengo en planes dictar algunos talleres de líderes para poder motivar a los jóvenes. Sí, esos son uno de mis planes, motivar a jóvenes a realizar, trabajar en coordinaciones de encuentros jurídicos. Y tengo la experiencia, por supuesto, con ustedes. Quería hacer uno a nivel de Guayana por la cuestión de traslado, de pasaje, uno a nivel de Oriente y uno a nivel de Occidente, para motivar a los jóvenes a que retomen su trabajo de liderazgo en las iglesias. Así que, claro que sí, pronto estaremos viéndonos nuevamente. Con la ayuda de Dios. Hermanos, hermanas que nos escuchan en esta hora, no nos vemos, pero sí nos escuchamos, una sección especial acerca de conociendo a nuestros pastores a nivel nacional, a nivel de nuestra querida Venezuela. Pastor Félix, retomando un poco acerca de su vida, acerca de usted allí, ese pastor que ha tenido una trayectoria durante tantos años y que realmente ha sido de gran bendición y ha sido de gran bendición pues para todo aquel que usted ha tenido la oportunidad de servirle de parte de Dios. Así que me gustaría retomar nuevamente un poco acerca de su vida y me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu familia. Cuéntanos acerca de ellos, tu esposa, tus hijas. Bueno, yo soy hijo de una familia de 15 hermanos y el único de esos 15 hermanos, el primero pues, que comenzó en los caminos de Dios fui yo. Okay. Luego mis hermanos, algunos de ellos se han incorporado. Mi madre antes de fallecer murió en la fe, murió creyendo. Ella puso su vida en manos de Dios y eso fue una experiencia muy bonita para mí. Conocer luego a mi esposa, a la que es mi esposa, la conocí fue en la universidad cuando estudiamos. Yo tenía la particularidad que cuando en la misma universidad yo buscaba a personas que veían deprimidas, veía solas, yo me acercaba a ellos y les conversaba. Así conversé con muchos amigos que hoy son grandes amigos, muchos están en la fe, porque me acerqué y le di un folleto de Cristo para todas las naciones, y ese era mi contacto con ellos. Y así fue, encontré una vez a mi esposa
a mi vida, y me acerqué a ella para hablarle de la palabra de Dios. Y ahí nos hicimos amigos y comenzamos a intercambiar. Ella quiso asistir a la iglesia y bueno, sin yo quererlo, ni ella también, porque habíamos dicho para no confundir los sentimientos, las emociones. Claro. Resulta ser que Dios tenía planes y bueno, nos hicimos novios, y luego, ya terminando mi carrera, me trasladé hacia Bolívar, donde nos casamos allá. El hermano Marcos, que me acompañó, fue el padrino de la boda, y el hermano pastor Alcide fue el que predicó en ese momento. Luego que nos casamos, vivimos 4 años allá, pero luego conseguí un trabajo en una institución pública en Maturín y nos trasladamos a Maturín. Ya en Ciudad Bolívar había nacido Life, ya, la hija de mi mayor mía, que ahorita tiene ya 23 años. Ella nació allá en Ciudad Bolívar. Y luego nos vinimos 2 años después que ella nació, nos vinimos para acá, para Maturín. Y aquí compramos una casa, nos establecimos acá. Y luego nació, 6 años después de Life, nació Gabriela, que Dios la bendiga. Ella es mi hija, segunda hija, y tiene ya ahorita 17 años. Ella está estudiando ahorita sistema, y la mayor ya se está graduando del IFE, se está graduando en ingeniería petróleo, ya es casi un ingeniero ya. Y los dos, Aymer, trabajando allá en Ciudad Bolívar, pidió su traslado de acá como docente, y hoy en día, bueno, estamos en una escuela cercana donde vivir, ya en proceso de jubilación. Ya no estamos haciendo poco trabajo, pero servíamos como pastores. Algo muy particular que yo tengo en las escuelas: yo siempre me ofrezco para trabajar no solamente en el área docente, sino también en el área espiritual. Y en la última escuela donde estuve, yo era el pastor de la escuela. Ah, qué bueno. Yo iba oficialmente, hacía los devocionales, dirigía actividades, y me iba con mi ropa clerical, cosa que no hacía anteriormente. Lo hice acá y ellos lo aceptaron, y yo era como el párroco de la institución, y a ellos les agradó mucho eso. En la escuela donde estoy, nueva, yo me cambié de escuela motivado a la cuestión del pasaje, transporte, y estoy en una más cercana a mi casa, que ya estaré poco tiempo allí porque estoy en proceso de jubilación, pero yo llego allí y tengo la misma aceptación. Cuando uno se da a conocer como cristiano, como hijo de Dios, como vocero de la palabra de Dios, entonces se abren muchas puertas. A lo mejor muchas se cierran al principio, pero después Dios las va abriendo poco a poco. ¿Ves? Pastor pero Félix. Esa, mi familia, toda, hemos caminado juntos en la palabra de Dios. Ya Life, ya pronto que termine, ya buscará su trabajo, ya tiene su novio, es un muchacho de la iglesia, y bueno, él está en Panamá. Cuando él termine su carrera, que está terminando estudiando allá, ellos formarán su propia familia. Ese es nuestro trabajo, y ese es el legado que nos queda de nuestros hijos, que ellos hagan sus propias vidas. Mientras tanto, bueno, estamos aquí, Mary y yo, juntos acá, y servimos todos. 2 servimos en Cristo Rey, porque por la cuestión del transporte decidí dejar a mis hijas, porque mi casa está muy cercana a Cristo Rey. Y mi esposa y yo nos vamos siempre a La Pica, a la iglesia Cristo Vencedor, y allá servimos. Desde acá monitoreo por teléfono a la iglesia todos los días, enviándole devocionales, llamándolos, animándolos. Si hay una emergencia de visita, tendría que hacerlo bajo las medidas preventivas posibles. Pero ese es mi trabajo, esa es mi trayectoria como familia. Ya mi esposa y yo cumplimos recientemente 25 años de casados. Ah, qué bueno. Y nos sentimos muy contentos. Qué bueno. Sí, tenemos ya bodas de plata. Así que nos sentimos muy contentos. Hemos comido las verdes, las maduras. Claro. Pero aquí estamos, firmes. Bueno, te he contado más parte casi toda mi vida. No, excelente. Eso es lo que andaba buscando, pastor.
Gracias. Hay bueno, ¿qué otra cosa quieres? Hay una pregunta, y ya viene siendo la última pregunta, y una pregunta muy especial que quiero hacerle, y sé que toda la audiencia querrá escuchar. Un consejo de un pastor, del pastor Félix Zamora, acerca de todo lo que el mundo entero está viviendo, todo lo que nuestro país Venezuela está viviendo, de esta pandemia, y bueno, aparte de la pandemia, muchas cosas que están sucediendo, sabiendo de que lo que hemos leído Mateo capítulo 24 acerca de las señales antes del fin están aconteciendo, rumores, guerras, hambre, pestilencia, y bueno, pare de contar, y quisiéramos escuchar de parte del pastor Félix su apreciación acerca de todo lo que hemos estado viviendo acá en nuestro mundo, en esta tierra. Bueno, yo soy muy, ¿cómo dice?, optimista. Ajá. En estas cosas. No he aprendido que en la vida los problemas que se nos van presentando no son para hundirnos, no son para asustarnos, no son para alejarnos de Dios, son para fortalecer nuestra fe. Cuando se nos presenta un problema, la idea es madurar. Y mi experiencia ante esta crisis que está viviendo en nuestro país, yo la veo como respuesta a que quizás el mundo está hoy en día muy, muy alejado de Dios. El mundo, como en tiempos bíblicos, cuando Noé predicaba la palabra de Dios, anunciaba una promesa, anunciaba un modo de salvación, pero la gente no hicieron caso y mira las consecuencias. Esa es una advertencia. Lo que está pasando ahorita es algo parecido. Está sucediendo cosas terribles en nuestro mundo y es para que nosotros respondamos, reaccionamos. Hoy en día tenemos eso que tú dijiste ahorita, tenemos el Evangelio, que es ese salvavidas que nos lanza Dios en medio de esta crisis y nos dice: aquí estoy, no te vas a hundir. Y aún si perdieras la vida, aún si te murieras en este momento, creyendo en mí, estarías conmigo en el paraíso. Amén. A veces nos aferramos mucho a la vida, pero mucho más materialmente, más en pensamientos, en ideologías, en un yo, y nos olvidamos que es de Dios. Estaba leyendo al profeta Nehemías. El profeta Nehemías es un ejemplo de alguien que vio a sus antepasados, su pueblo, el pueblo de Israel, cuando estaba en esta parte que fue destruido y ellos fueron cautivados. Y él, tiempos después, él regresa a buscar, a enterrar al lugar donde estaban enterrados sus padres y a reconstruir la Jerusalén, a reconstruir las ruinas, lo que quedaba. Y él le pide a Dios, y él le ruega a Dios que le permita hacer eso. Y Dios le permitió a Nehemías levantar nuevamente de la ceniza lo que había quedado allí. Asimismo lo hizo Jesús. Jesús dice que nos promete, en medio de toda esta ceniza que el mundo muestra, con el coronavirus, con la crisis del país, con la crisis del mundo, Dios dice: de lo que queda de la mente de las personas, Dios quiere rescatarnos porque Él nos ama. Él nos ama. Y su muerte, ese día viernes santo, cuando Él dio su vida por nosotros allí en la cruz, lo hizo con esa sola intención, de que fuésemos nosotros juzgados en Él, y Él se pone en nuestro lugar para dar su vida, para que podamos levantarnos de estas ruinas que nos está dejando esta enfermedad o esta pandemia o esta crisis que estamos viviendo. Él promete hizo esa promesa y lo cumplió. ¿Y cómo sabemos que lo cumplió? Porque al tercer día resucitó. Amén. Y ahora hablamos de un Dios vivo, un Cristo que vive y que reina por siempre y que nos promete salvación
y vida eterna a todo el que creyere. Entonces me siento más optimista y me siento más animado a visitar, a hablar con las personas. Ayer estuve visitando una señora que tiene diabetes, mi amiga Noelia, y que tiene, Nelly se llama ella, y Nelly ya le amputaron una pierna, está ciega, va a perder la otra pierna. Pero qué fe tiene Nelly. Nelly dice, estoy aquí, ya no me queda nada del cuerpo, pero bueno, mi fe está en Dios puesta. Ella confía Qué bueno. y cree en Dios. No se aferra tanto a la vida, se aferra más al Señor Todopoderoso. Y esa es nuestra razón de ser. Por eso es que pues, y por eso te felicito porque tú haces este programa y esta actividad, porque va en función de eso, de animar a otros a que no nos desesperemos, no caigamos en pánico, sino que confiemos en las promesas de Dios, que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, pastor, amén. Bueno, estamos finalizando ya nuestro encuentro, nuestra entrevista a nuestro querido pastor Félix Zamora. De verdad, pastor, ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer conversar contigo acerca de tus anécdotas, acerca de tu historia, acerca de tu vida, de tu pastorado. Pienso que ha sido de gran bendición escucharte y sé que todo el que te escuchará recordará muy bien al pastor Félix y realmente te felicito por el trabajo que has venido emprendiendo para la gloria de Dios, para el beneficio del ser humano. Y de verdad que eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros aportemos un poquito para el reino del Señor. De verdad que ha sido un verdadero gusto conversar contigo. No nos vemos, pero sí nos escuchamos. Espero que para la próxima tengamos un nuevo encuentro donde podamos compartir pues acerca de la palabra de Dios, acerca de tus vivencias, algún testimonio y cualquier cosa que quieras compartir con nuestra audiencia. De verdad, Pastor Félix, ha sido un verdadero gusto y que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Vivamos con fe, con mucha confianza en Dios, armándonos cada día de la palabra de Dios, asumiéndola como nuestra responsabilidad, asistiendo a la iglesia cuando tengamos la oportunidad de asistir y disfrutar de los sacramentos, y en ellos hay gran misericordia de Dios hacia nosotros. Él ha mostrado su amor a nosotros y nosotros debemos sentirnos tranquilos y felices que cada paso que damos en la fe para con el Señor es un paso que queda grabado, las cosas malas y las cosas buenas, pero saquemos más provecho a lo bueno y las malas sean como ese trampolín o ese obstáculo que pude pasar y me recuerda que un día pasé por ese trance, pero Dios me levantó y me llevó. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, ha transmitido para todos ustedes su hermano en Cristo, Luis Elías Lozano, en No Nos Vemos, pero sí nos escuchamos, una edición especial conociendo a nuestros pastores. Será hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos y a todas.